Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. ¿Pirámides de Giza, tumbas de reyes o portales de los dioses? En el horizonte del desierto, donde la arena se convierte en un océano dorado que no conoce límites, se levanta la meseta de Giza. No fue elegida al azar. Los antiguos sabían que allí la roca era firme, dura como los cimientos del mundo, un suelo capaz de resistir el peso de lo imposible. Bajo aquel sol inclemente, los constructores del imperio antiguo encontraron el escenario perfecto para desafiar al tiempo. No se trataba de un simple lugar para erigir tumbas. Era el punto en el que la tierra podía sostener un puente hacia el cielo. En esa llanura se alzan las tres pirámides que han convertido a Egipto en un misterio eterno. La gran pirámide de Keops, la pirámide de Kefren y la más modesta, aunque igualmente majestuosa, pirámide de Micerinos. Juntas forman un triángulo de piedra que atraviesa milenios. La más grande, atribuida a Keops, alcanzaba originalmente casi 150 metros de altura, cubierta por un manto de caliza blanca que reflejaba la luz del sol como si fuese una estrella en la tierra. Desde lejos, debía deslumbrar como una montaña sagrada, una aparición sobrenatural que imponía respeto y reverencia. Cada pirámide respondía a un faraón que buscaba trascender la muerte. En una civilización donde el tiempo se medía en ciclos de inundación y cosecha, y donde el más allá era tan real como el mundo de los vivos, erigir un monumento de semejante escala no era una muestra de vanidad, sino de necesidad. El faraón debía garantizar su viaje al más allá, y para ello requería un lugar digno de un dios. La pirámide era ese vehículo, la morada eterna donde el rey, convertido en Osiris tras la muerte, renacía para gobernar entre las estrellas. La elección de la meseta tenía también un valor simbólico. Situada cerca del Nilo, el río que marcaba la vida y la fertilidad de Egipto, Giza representaba un equilibrio entre lo terrenal y lo celestial. Desde allí, el faraón muerto podía observar, en su viaje eterno, el curso del río que alimentaba a su pueblo y las estrellas que guiaban su destino. Cada bloque de piedra colocado era un recordatorio de esa dualidad, la tierra que nutre y el cielo que promete. No fueron construcciones aisladas. A cada pirámide la acompañaban templos funerarios, calzadas procesionales y pirámides menores destinadas a reinas y miembros de la familia real. Giza era un complejo, una ciudad de los muertos que coexistía con la ciudad de los vivos. Al norte, los barrios de obreros bullían de actividad; al sur, los rituales sagrados acompañaban cada fase de la construcción. La esfinge, con su mirada fija hacia el horizonte oriental, vigilaba el lugar como guardiana eterna. Con cuerpo de león y rostro humano, quizá representando al propio Kefren, se convirtió en la frontera simbólica entre el mundo humano y el divino. Quienes observaban aquellas montañas artificiales debieron sentir una mezcla de temor y orgullo. Temor, porque representaban el poder absoluto del faraón y la certeza de que los dioses lo habían bendecido. Orgullo, porque también eran testigos de la capacidad humana de organizarse y erigir lo inconcebible. Las pirámides no eran meros sepulcros. Eran un manifiesto en piedra que proclamaba que Egipto estaba bajo la protección de sus dioses, que su reino era un simple mortal, y que el orden cósmico, el Maat, estaba asegurado. Hoy, cuando caminamos por la meseta y vemos los bloques desgastados por el viento y la arena, olvidamos que alguna vez brillaron con tal intensidad que los viajeros antiguos pensaban que eran obra de seres sobrenaturales.
Pero en su origen, cada pirámide fue concebida como una estructura perfecta, donde cada ángulo, cada orientación, tenía un sentido. No era solo ingeniería, era cosmología materializada. Así nació Giza, un paisaje elegido con precisión, 3 monumentos que miraban al cielo y un pueblo entero que, durante generaciones, trabajó para levantar la morada eterna de sus reyes. Una combinación de fe, poder y ciencia que aún hoy sigue en pie, desafiando a quienes intentan descifrar su secreto. A la sombra de esas montañas de piedra, el conjunto no se limitaba a la geometría perfecta de sus caras inclinadas. Cada pirámide formaba parte de un entramado mayor, pensado con el mismo cuidado con que un sacerdote traza un ritual. A los pies de aquellas moles se levantaban templos funerarios, recintos destinados al culto perpetuo del faraón difunto. En ellos, sacerdotes y oficiantes repetían oraciones, libaciones y sacrificios para mantener con vida la memoria del rey y garantizar que su espíritu, el Ka, recibiera la energía necesaria para continuar su viaje en el más allá. Unidos a las pirámides mediante largas calzadas, esos templos conectaban el mundo de los vivos con el reino de los muertos. Las calzadas descendían hacia templos del valle, situados cerca del Nilo, donde llegaban las barcazas cargadas de ofrendas y materiales. Era un corredor procesional, un pasillo sagrado que unía el agua fértil del río con la piedra inmortal del desierto. Por esas calzadas pasaron incontables cortejos funerarios, sacerdotes enmascarados y sacerdotisas cantando himnos, acompañados por el olor del incienso que ascendía como una nube hacia el cielo. Y custodiando la entrada a todo el conjunto, como un guardián silencioso, la esfinge de Giza se erigía en mitad de la meseta. Tallada directamente en la roca, combinando el cuerpo de un león con el rostro humano que muchos creen corresponde al faraón Kefren, la esfinge miraba hacia el este, hacia el lugar donde el sol renacía cada mañana. Su mirada fija sobre el horizonte convertía a esta criatura en un centinela cósmico, símbolo de poder, de sabiduría y de vigilancia eterna. Mientras las pirámides apuntaban hacia las estrellas, la esfinge recordaba al hombre que su destino estaba también ligado al ciclo solar. La cronología de estas obras se remonta a un periodo muy concreto del Imperio Antiguo. Fue durante la dinastía IV, aproximadamente entre los años 2600 y 2500 antes de nuestra era, cuando Egipto alcanzó un grado de organización política y social suficiente para emprender semejante hazaña. Keops, hijo de Snefru, inauguró el proyecto con la mayor de todas las pirámides, un monumento que dejó atrás los experimentos previos de su padre en Meidum y Dasur. Su hijo Kefren continuó la tradición, erigiendo una pirámide algo menor en tamaño pero complementada con la esfinge y templos colosales. Por último, Micerinos, nieto de Keops, completó la tríada con un monumento más pequeño, aunque aún así de dimensiones asombrosas. Cada una de estas construcciones, levantadas en apenas un siglo, refleja un momento en que el poder de los faraones estaba en su apogeo. Nunca más en la historia de Egipto se repetiría un esfuerzo constructivo semejante. La dinastía IV quedó marcada para siempre como la era de los constructores de pirámides, la edad en que los hombres se atrevieron a soñar con la eternidad y a materializarla en piedra. La función oficial que los egiptólogos atribuyen a las pirámides es la de tumbas reales, pero ese término no alcanza a abarcar toda la profundidad simbólica que contenían. No eran simples sepulcros en los que depositar un cuerpo momificado, eran estructuras concebidas para sostener la inmortalidad de un rey convertido en divinidad. En su interior descansaba el faraón, acompañado por ajuar, alimentos, estatuillas y objetos rituales que lo asistirían en la travesía hacia el más allá. Pero el propósito no se agotaba en lo funerario, la pirámide era un manifiesto político, un recordatorio visible de que el gobernante no era un hombre común, sino un dios en la tierra. Cada cara inclinada apuntaba hacia el cielo, y en esa geometría se encontraba la metáfora del viaje celestial. La pirámide era una escalera al cielo, un mecanismo simbólico por el que el espíritu del faraón ascendía hacia el reino de los dioses.
Los textos de las pirámides, grabados siglos después en Saqqara, hablan de la ascensión del rey al firmamento, donde se une a Ra en su barca solar o se transforma en una estrella imperecedera. Así, la forma piramidal se convirtió en la materialización arquitectónica de ese ascenso, en un mapa tridimensional del camino hacia lo eterno. Desde el desierto, los monumentos se alzaban visibles a decenas de kilómetros, dominando el paisaje. Brillaban bajo el sol gracias al revestimiento de caliza blanca pulida que hoy casi ha desaparecido. Ese fulgor no solo evocaba la luz del sol, sino que servía como propaganda monumental. El viajero que remontaba el Nilo podía divisar desde lejos esas montañas perfectas y comprender que Egipto estaba gobernado por un rey de poder ilimitado, respaldado por los dioses. La pirámide era un grito silencioso, una presencia que no necesitaba palabras para imponer autoridad. Para el pueblo, contemplarlas debía ser una experiencia ambivalente, por un lado, orgullo de pertenecer a una civilización capaz de alzar lo inconcebible, por otro, temor reverencial hacia el faraón que, al ordenar su construcción, se aseguraba no solo la eternidad personal, sino también la obediencia de sus súbditos. Los monumentos eran un recordatorio constante de que el poder humano podía moldear la tierra misma y que la voluntad de un solo hombre podía movilizar a miles durante décadas. Así, en su doble función de tumbas y símbolos, las pirámides no solo guardaban cuerpos, sino que proclamaban la victoria del faraón sobre el tiempo. Eran el escenario de su resurrección, pero también la proclamación visible de su dominio. A la vez vehículos espirituales y propaganda política, fusionaban en piedra lo religioso y lo terrenal, lo divino y lo humano. Las explicaciones sobre cómo se levantaron aquellas moles han acompañado a la humanidad desde la antigüedad. Los cronistas griegos, como Heródoto, hablaron de máquinas hechas de maderos y palancas. Los árabes medievales inventaron historias de alquimistas y conjuros. Hoy, la arqueología propone hipótesis más racionales, aunque ninguna ha logrado resolver por completo el enigma. Una de las teorías más antiguas es la de las rampas rectas. Imaginemos una lengua inmensa de barro y piedra, extendiéndose frente a la pirámide, con una pendiente suave que permitirá arrastrar los bloques hasta el nivel requerido. Obreros en grupos organizados tirarían de los trineos cargados, mientras otros rociaban el suelo con agua para endurecer la arena y reducir la fricción. Esta idea explica cómo pudieron elevar los bloques en los primeros niveles, pero plantea un problema. La rampa debía crecer en longitud y volumen a medida que la pirámide aumentaba su altura, hasta el punto de volverse casi tan colosal como la obra misma. Para resolver esa dificultad, algunos investigadores sugieren rampas en espiral que rodeaban la estructura a medida que crecía. Los trineos no tendrían que recorrer enormes distancias, sino avanzar por un camino en torno a la pirámide, con ángulos más manejables. Desde fuera, se vería un serpenteo constante de trabajadores, subiendo y bajando sin cesar, como un hormiguero humano moviendo piedras gigantescas. Esta propuesta parece más eficiente, aunque también deja preguntas abiertas. ¿Cómo se giraban los bloques en las esquinas? ¿Cómo se mantenía la estabilidad de esas rampas mientras el monumento crecía? Cada hipótesis nos acerca un poco a la lógica de los constructores, pero ninguna explica por completo cómo lograron encajar millones de bloques con una precisión que aún hoy desconcierta. Lo cierto es que los antiguos egipcios, sin poleas de hierro, sin ruedas resistentes, sin animales de tiro adecuados, erigieron el mayor proyecto de la humanidad preindustrial. Entre las propuestas modernas que más fascinación han despertado está la teoría de las rampas internas, planteada por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin. Según su hipótesis, en lugar de levantar una rampa exterior colosal que después habría que desmontar, los egipcios construyeron corredores dentro de la propia pirámide, una especie de pasajes en espiral que permitían arrastrar los bloques hasta niveles superiores protegidos del viento y del derrumbe. Estas galerías internas habrían quedado selladas con el tiempo, convirtiéndose en parte de la estructura. Tal explicación resuelve varios problemas.
Elimina la necesidad de rampas externas descomunales y da una razón al hallazgo de cavidades misteriosas en escaneos recientes. Sin embargo, todavía no se ha podido demostrar con certeza, aunque la idea continúa atrayendo tanto a arqueólogos como a ingenieros. Más tangible es la evidencia de los trineos de madera utilizados para transportar los bloques sobre la arena. En relieves hallados en tumbas se representan cuadrillas de hombres tirando de pesados trineos, mientras un capataz vierte agua delante de ellos. Ese detalle, que durante siglos pasó inadvertido, resultó ser clave. El agua compactaba la arena y reducía la fricción, lo que facilitaba el deslizamiento de toneladas de piedra. Con este método, una fuerza humana numerosa, organizada en equipos, podía mover bloques que de otro modo resultarían imposibles de desplazar. Para los últimos ajustes, cuando los bloques debían encajar con una exactitud casi milimétrica, se cree que los constructores utilizaron sistemas de palancas y contrapesos. Con barras de madera encajadas en huecos tallados en la roca, podían levantar ligeramente un bloque y deslizarlo hasta que quedara perfectamente alineado con los demás. El trabajo requería paciencia, coordinación y una precisión que sorprende aún hoy. Basta observar los bloques de la Cámara del Rey en la Gran Pirámide, enormes piezas de granito que encajan como si hubieran sido moldeadas, para comprender el nivel de habilidad alcanzado. Todo este esfuerzo no era improvisado. Detrás de cada movimiento había un conocimiento acumulado durante generaciones de ensayo y error en pirámides anteriores, desde los primeros intentos en Saqqara y Dashur hasta la perfección alcanzada en Giza. Los métodos podían variar, pero el objetivo era siempre el mismo: lograr que millones de toneladas de piedra se convirtieran en un único cuerpo armónico, un monumento destinado a la eternidad. En algunos casos se ha planteado que, además de los trineos deslizándose sobre la arena humedecida, pudieron emplearse rodillos de madera bajo las plataformas. Imaginemos troncos alineados en paralelo, sobre los cuales el bloque se desplazaba poco a poco, rodando al ritmo de las órdenes de los capataces. Cada vez que el trineo avanzaba, los rodillos traseros eran trasladados hacia adelante, creando un ciclo continuo. No era un sistema perfecto, el peso de algunos bloques habría aplastado con facilidad la madera, pero combinado con otros métodos pudo servir para trayectos cortos en terreno firme. Otros estudiosos han aventurado la posibilidad de grúas primitivas hechas de cuerdas y poleas de madera, aunque no se ha encontrado evidencia arqueológica directa. Es probable que los egipcios conocieran al menos principios básicos de palancas y contrapesos, y que usaran estructuras simples para elevar bloques en espacios reducidos o en los niveles superiores, donde la fuerza bruta de los trineos y las rampas ya no era suficiente. No se trataría de grúas como las de la Roma clásica o la Edad Media, sino de marcos de madera con cuerdas que, aprovechando el peso de contrapesos de arena o piedra, permitían ajustar bloques en posiciones difíciles. Lo que sí está claro es que nada de aquello habría sido posible sin una fuerza de trabajo masiva, organizada y disciplinada. Los cálculos modernos sugieren que entre 20.000 y 30.000 trabajadores simultáneos participaron en la construcción de la Gran Pirámide. No eran esclavos encadenados, como a menudo se imaginó en la tradición popular, sino en su mayoría campesinos reclutados de las aldeas a lo largo del Nilo. Durante la temporada de crecida, cuando sus campos quedaban inundados y no había labranza posible, acudían al llamado del faraón para trabajar en la obra, recibiendo alimento, alojamiento y reconocimiento social a cambio. A ellos se sumaban artesanos especializados, canteros, carpinteros, escribas y sacerdotes encargados de las ceremonias rituales que acompañaban cada fase. De este modo, el esfuerzo colectivo se convirtió en parte de la vida del pueblo. Para muchos de aquellos campesinos, arrastrar un bloque de caliza no era solo un deber hacia el faraón, sino también un acto religioso: contribuir a levantar la morada eterna del rey que garantizaría el equilibrio del cosmos. Era trabajo duro, agotador bajo el sol abrasador, pero también impregnado de un significado que trascendía lo personal. Entre el sudor y los cantos de aliento, cada hombre sentía que formaba parte de algo inmortal.
Cuando el Nilo se desbordaba y cubría de agua las tierras de cultivo, los campesinos ya no podían trabajar sus campos. En lugar de quedar inactivos, eran convocados para servir al faraón en la obra más grandiosa de su tiempo. Esa rotación convertía la crecida en una fuente de mano de obra disponible, un recurso humano que no solo garantizaba el avance constante de la construcción, sino que además transformaba a la pirámide en un proyecto nacional. No era tarea de esclavos extranjeros, como a menudo se creyó en épocas posteriores, sino una labor en la que participaban los propios egipcios, conscientes de que con cada bloque ayudaban a asegurar la eternidad de su soberano, y en cierto modo, la estabilidad de su mundo. Junto a esa multitud temporal había un grupo que no abandonaba jamás el lugar, los artesanos especializados. Canteros, talladores, carpinteros y escribas formaban el núcleo permanente de la obra. Su habilidad no dependía de la fuerza bruta, sino de un conocimiento transmitido de generación en generación. Ellos eran los que decidían cómo cortar un bloque, cómo medir el ángulo correcto, cómo tensar una cuerda de lino para que sirviera de plomada perfecta. Algunos vivían en aldeas próximas a la meseta y dedicaron toda su vida a las pirámides, dejando como herencia el saber técnico que haría posibles las generaciones siguientes de monumentos. La materia prima más abundante estaba al alcance de la mano. Los bloques de caliza que conformaban el núcleo de las pirámides se extraían directamente de la meseta de Giza. La propia cantera se convirtió en parte de la obra, un vacío tallado en la roca del que surgían miles de bloques que eran transportados apenas unos metros para ser encajados en la estructura. Ese detalle explica en parte la rapidez relativa con la que pudieron levantarse las pirámides, pues no era necesario llevar todos los materiales desde largas distancias. El mismo suelo sobre el que se alzaban servía como fuente inagotable de piedra. Aún así, la caliza local no era suficiente para todo. Para el revestimiento exterior, buscaban caliza blanca de mejor calidad en canteras de Tura, al otro lado del Nilo, que luego trasladaban en barcazas hasta Giza. Y para las cámaras internas y ciertos elementos de la Gran Pirámide, recurrían al granito rojo de Asuán, situado a casi 900 kilómetros río arriba. Cada bloque de ese material, de decenas de toneladas, viajaba en embarcaciones especialmente adaptadas, desafiando la corriente del río hasta llegar a los muelles del valle. Aquella combinación de piedra local y piedra traída de lejos era parte de la grandeza de la obra, un símbolo de que todo Egipto, desde el delta hasta la Nubia, contribuía a la eternidad del faraón. El granito de Asuán era, sin duda, la joya más dura y preciada de todo el repertorio de materiales. Se encontraba a 900 kilómetros al sur de Giza, en canteras que aún hoy conservan huellas de los gigantescos bloques inacabados, como si los antiguos canteros hubieran abandonado su labor de un día para otro. El viaje de aquellas piedras resultaba tan prodigioso como su extracción. Cada bloque, de decenas de toneladas, debía ser tallado con precisión, cargado sobre trineos, arrastrado hasta el río y colocado sobre embarcaciones de madera especialmente reforzadas. A contracorriente, los barqueros egipcios impulsaban las naves con velas y remos, aprovechando la corriente del Nilo y el viento del norte en una danza calculada. Al llegar a la llanura de Menfis, los bloques eran desembarcados y trasladados por tierra hasta la meseta de Giza. Solo el pensamiento de mover semejante masa pétrea durante semejante distancia resulta casi inverosímil. Y sin embargo, ahí están las cámaras de granito en el corazón de la Gran Pirámide como testigos indiscutibles de aquel esfuerzo. Junto al granito, otro material dejó su huella en el complejo, el basalto. Esta roca oscura y pesada fue utilizada para pavimentar los templos y las calzadas ceremoniales que unían las pirámides con el valle. Sus bloques, ajustados unos junto a otros, creaban suelos resistentes que brillaban al sol con un tono negro azulado, en contraste con la blancura deslumbrante de las pirámides revestidas. Caminar sobre ese pavimento debía ser como avanzar sobre la superficie de una tierra consagrada, dura y firme, donde cada paso resonaba con solemnidad. El basalto provenía probablemente de las canteras cercanas a Heliópolis o incluso de la región de Fayum,
Y su transporte también exigía un sistema logístico refinado. No era un material de simple función práctica, tenía una carga simbólica, pues su color oscuro evocaba el renacimiento y el inframundo, completando así el equilibrio cósmico representado en la arquitectura sagrada. De este modo, la meseta se convirtió en un mosaico de piedras procedentes de distintas regiones de Egipto. La caliza de Giza formaba el núcleo, la caliza blanca de Tura daba luz al exterior, el granito de Asuán aseguraba la fortaleza de las cámaras internas, y el basalto oscuro confería al pavimento la dignidad de un suelo sagrado. Todo el reino estaba representado en aquellas obras, el norte, el sur, el desierto y el río, unidos en un proyecto que solo podía tener un destino, la eternidad. Al sur de la meseta, a pocos pasos de donde los bloques de caliza se elevaban en dirección al cielo, se encontraba otro mundo, el de los hombres y mujeres que hicieron posible la obra. Durante mucho tiempo se pensó que los constructores eran esclavos, forzados bajo el látigo, pero las excavaciones modernas revelaron una realidad muy distinta. Allí, entre restos de muros de adobe, hornos de pan y talleres, apareció lo que hoy se conoce como la ciudad de los trabajadores. Era un asentamiento organizado, con calles, almacenes y espacios comunes, diseñado para alojar a miles de personas. En esa ciudad se producía y se consumía en cantidades que hoy parecen desmesuradas. El pan, la base de la dieta egipcia, se horneaba en hornos colectivos que podían alimentar a centenares de obreros cada día. La cerveza, espesa y nutritiva, era la bebida cotidiana que daba energía y reemplazaba al agua, siempre más peligrosa en tiempos de calor y epidemias. Y sorprendentemente, los restos óseos y los registros arqueológicos muestran que también se repartía carne en abundancia, reses, ovejas y cabras formaban parte de la dieta, algo reservado en otros contextos solo para las élites. Alimentar a los obreros no era un lujo, era un requisito indispensable, sin pan, sin cerveza y sin carne. Ninguna pirámide habría sido posible. Pero quizá lo más revelador no fue lo que comieron, sino cómo vivieron y cómo fueron cuidados. Entre los restos humanos hallados en el lugar se encontraron esqueletos con fracturas perfectamente curadas, huesos soldados con corrección, incluso amputaciones que no mostraban signos de infección. Eso significa que los trabajadores recibían atención médica, que existían personas encargadas de su salud y que la comunidad no los abandonaba cuando caían heridos. No eran esclavos desechables, eran parte de un engranaje valioso, y su bienestar importaba tanto como la piedra que levantaban. Todo esto nos habla de un sistema logístico y social extraordinario. La ciudad de los trabajadores no era un campamento improvisado, era una institución. Cada persona tenía una función: panaderos, cerveceros, carniceros, médicos, sacerdotes, capataces. Miles de manos distintas se entrelazaban para mantener viva aquella maquinaria humana. Y aunque el esfuerzo diario bajo el sol debía ser brutal, entre las casas y los talleres también había espacio para la vida en común, para los cantos, para el orgullo de saberse partícipes de una empresa que, de alguna manera, los haría inmortales junto a su rey. Sobre aquel hervidero humano reinaba un orden férreo. Ninguna piedra se movía sin la autorización de alguien que la había medido, contado y registrado. Los ingenieros, aunque no con ese nombre moderno, eran los maestros de la obra, hombres con un conocimiento heredado y probado, capaces de calcular ángulos y pendientes con cuerdas tensadas, plomadas y simples observaciones solares. A su lado trabajaban los capataces, figuras duras que mantenían la disciplina entre los grupos de obreros, organizando turnos, cantos rítmicos para arrastrar los bloques y asegurando que cada cuadrilla cumpliera con su tarea. Los escribas eran el alma silenciosa de la organización. Sentados con su paleta y sus pinceles de caña, registraban cada detalle, la cantidad de bloques transportados, el número de obreros asignados a una cuadrilla, la procedencia de los materiales. Gracias a ellos, sabemos hoy que algunos bloques llevan inscripciones jeroglíficas que indican no solo su destino dentro de la pirámide, sino también el nombre del equipo que lo movió.
En esas marcas de tinta roja, olvidadas durante milenios y redescubiertas en las cámaras de descarga de la Gran Pirámide, late el rastro humano más íntimo, el orgullo de un grupo de trabajadores que se hacía llamar, por ejemplo, los amigos de Keops. La obra se ejecutaba en fases cuidadosamente planificadas. Primero la cimentación, nivelando la roca madre de la meseta hasta lograr una superficie plana casi perfecta, con una desviación mínima que sorprende incluso con las herramientas actuales. Después se levantaba el núcleo, formado por bloques de caliza locales dispuestos en hileras escalonadas. A medida que la pirámide crecía, se iban dejando corredores y cámaras internas, como la Cámara del Rey y la Gran Galería en la pirámide de Keops. Una vez alcanzada la altura deseada, se procedía a colocar el revestimiento de caliza blanca, ajustando las caras externas con una precisión que hacía brillar toda la estructura al sol. Finalmente, las cámaras se cerraban con bloques gigantescos y se sellaban los accesos, como si todo quedara enterrado en un vientre de piedra preparado para el renacimiento del faraón. Este proceso, repetido con variantes en cada una de las pirámides, muestra que nada se dejó al azar. Cada bloque, cada corredor, cada inscripción obedecía a un plan mayor. Era un proyecto en el que la ingeniería, la administración y la fe se entrelazaban de manera inseparable, como las fibras de una misma cuerda. La pirámide no era solo arquitectura, era un acto de organización social llevado a su límite, un espejo de un reino capaz de convertir a miles de hombres en una voluntad única. Cuando las pirámides estuvieron terminadas, no se parecían en nada a las masas escalonadas y rugosas que hoy contemplamos. Cada una estaba envuelta en un revestimiento de caliza blanca traída desde las canteras de Tura, una piedra de grano fino que reflejaba la luz con un fulgor cegador. Bajo el sol del mediodía, la Gran Pirámide debió relucir como una llama, un faro solar que dominaba el horizonte del desierto. Los viajeros que navegaban por el Nilo la divisaban desde decenas de kilómetros de distancia, como si un pedazo del sol mismo se hubiese posado sobre la tierra. Esa blancura, ahora perdida por el saqueo y el paso de los siglos, convertía a la pirámide en un objeto sobrenatural, demasiado perfecto para pertenecer al mundo de los hombres. Pero el milagro no era solo estético. La precisión con que fueron alineadas estas estructuras ha dejado atónitos a los expertos modernos. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, está orientada con una exactitud casi perfecta hacia los 4 puntos cardinales. El error en su alineación respecto al norte verdadero es de apenas unos minutos de arco, una desviación tan pequeña que resulta difícil comprender cómo fue lograda sin brújulas ni instrumentos modernos. Para obtener semejante precisión, los constructores debieron observar el movimiento de las estrellas, trazar líneas de sombra en diferentes épocas del año y calcular intersecciones hasta encontrar el eje exacto. Lo hicieron con paciencia y con un conocimiento astronómico tan afinado que aún hoy inspira admiración. Ese cálculo de ángulos y proporciones no se limitaba a la orientación. Las pendientes de las caras, la relación entre la base y la altura, los pasajes internos que apuntan a determinadas estrellas, todo parece responder a un lenguaje matemático cargado de simbolismo. No era suficiente levantar una montaña de piedra, debía estar alineada con el cosmos, dialogar con el cielo y repetir en la tierra el orden perfecto que regía los astros. Para los egipcios, el Ma'at, el equilibrio universal, debía reflejarse también en la arquitectura. Y así, cada pirámide se convirtió no solo en tumba y en monumento, sino en un instrumento de armonía cósmica, donde el sol, las estrellas y la tierra se encontraban en un mismo diseño. El estudio del cielo fue para los egipcios algo más que curiosidad, era la clave para mantener el orden del universo. Cada amanecer, cada crecida del Nilo, cada ciclo de vida estaba marcado por el movimiento de los astros, y nada podía quedar fuera de esa armonía. Por eso las pirámides no solo se construyeron como sepulcros, sino como mapas de piedra que dialogaban con el firmamento. La alineación con los puntos cardinales, lograda con una exactitud casi imposible para su tiempo, era el primer paso de ese diálogo. El norte,
el sur, el este y el oeste no eran simples direcciones, representaban los ejes del cosmos, los caminos por los que transitaban los dioses y el alma del faraón en su viaje eterno. Las tres pirámides de Giza parecen, además, reproducir en la Tierra un fragmento del cielo. Diversos estudios han propuesto que su disposición guarda relación con el cinturón de Orión, las tres estrellas alineadas que en las noches claras dominan el horizonte. Orión era identificado con Osiris, el dios de la resurrección y del más allá. Así, cada pirámide se convertía en un reflejo terrestre de esas estrellas, como si los faraones quisieran inscribir su destino en la bóveda celeste. Al contemplarlas, los hombres podían ver no solo la obra de sus manos, sino también la huella de los dioses sobre la tierra. No menos importante era la conexión con Sirio, la estrella más brillante del cielo, asociada a la diosa Isis. El orto helíaco de Sirio, su primera aparición en el horizonte antes del amanecer, coincidía con la crecida del Nilo, marcando el inicio del nuevo año egipcio. Isis, madre protectora y esposa de Osiris, estaba así unida tanto al ciclo agrícola como al destino del faraón. Los ejes de ventilación de la Gran Pirámide, que apuntan hacia distintas estrellas, parecen alinearse precisamente con Sirio y con Orión, reforzando el simbolismo de ese matrimonio cósmico. Osiris y Isis, el dios de la resurrección y la diosa madre, unidos en piedra para custodiar al rey en su tránsito hacia la eternidad. Cada orientación, cada ángulo, tenía un sentido religioso profundo. El faraón no moría, ascendía. Sus restos quedaban en el interior de la pirámide, pero su espíritu se proyectaba hacia las estrellas que habían guiado a Egipto desde tiempos inmemoriales. Los campesinos que levantaban los bloques quizás no comprendían del todo la geometría, pero sabían que estaban construyendo algo destinado a sobrevivir más allá de la vida misma, algo que garantizaba el equilibrio del mundo. La gran esfinge, tallada directamente en la roca viva de la meseta, extiende su cuerpo leonino frente a las pirámides como si fuese su guardián eterno. Su mirada fija hacia el este no es casual, en el equinoccio, cuando el sol se alza en perfecto equilibrio entre el día y la noche. Sus primeros rayos iluminan el rostro colosal de piedra. Ese momento simbolizaba el renacimiento cósmico, el instante en que la creación volvía a comenzar, y la esfinge, con rostro humano y cuerpo de fiera, era el mediador entre la fuerza salvaje y la inteligencia divina, entre lo terrestre y lo celeste. Cada amanecer de equinoccio debía ser un espectáculo cargado de sacralidad, el sol naciente saludando al guardián del horizonte, mientras detrás de él las pirámides se erguían como escaleras hacia el cielo. La Gran Pirámide, en su interior, también habla con las estrellas. Sus pasajes estrechos, llamados ejes, no eran simples conductos de ventilación, como se creyó en el pasado, sino corredores simbólicos que apuntaban a destinos celestes concretos. Uno de ellos se orienta hacia Orión, el hogar de Osiris, donde el faraón debía unirse al dios de la resurrección. Otro señala a Sirio, la estrella de Isis, que cada año anunciaba con su aparición el renacimiento del Nilo y de la vida. En ese cruce de direcciones, el espíritu del faraón encontraba la guía para abandonar el mundo terrenal y navegar hacia el reino de los inmortales. Pero el significado último de la pirámide se encuentra en su forma. No era solo una montaña artificial, era la encarnación de la colina primigenia de la creación, el montículo que, según los mitos, emergió de las aguas del caos en el primer amanecer. Sobre esa colina nació Ra, el sol, dando inicio a la vida y al orden. Cada pirámide repetía ese gesto cósmico, un montículo que se alza del desierto, un símbolo de la primera luz, un recordatorio de que la creación podía renacer eternamente. Para el faraón, ser enterrado en una pirámide significaba descansar en el lugar donde todo comenzó, en el centro del universo mítico. Así, con la esfinge mirando al sol, los ejes apuntando a las estrellas y la forma evocando el origen del mundo, el conjunto de Giza se convertía en un escenario cósmico donde nada estaba dispuesto al azar. Piedra, cielo y mito se unían en un mismo lenguaje, y el faraón quedaba inscrito para siempre en ese diálogo entre la tierra y lo eterno. Para los egipcios,
El faraón no era simplemente un monarca que gobernaba sobre hombres. Era la encarnación misma de un dios en la tierra. Mientras vivía, se lo identificaba con Horus, el halcón celeste que todo lo ve desde las alturas. Su reinado representaba la victoria de la luz y el orden sobre el caos, el Ma'at que mantenía unido al mundo. Cada gesto del soberano, cada decreto, tenía el peso de la voluntad divina, porque no era un hombre común quien hablaba, sino Horus, el hijo de Isis y Osiris, manifestado en carne mortal. Pero la muerte no significaba el fin, sino un tránsito hacia otra forma de divinidad. Cuando el faraón abandonaba este mundo, dejaba atrás el nombre y el rostro que había llevado en vida para transformarse en Osiris, señor del inframundo y garante de la resurrección. La momificación de su cuerpo, los rituales en la cámara mortuoria y las ofrendas depositadas junto a él eran pasos de un proceso de metamorfosis. El rey muerto ya no era humano, era el Dios que había muerto y resucitado, capaz de abrir las puertas del más allá para su pueblo. Ese viaje tenía un escenario muy concreto. Desde el sarcófago de granito en lo profundo de la Gran Pirámide, el espíritu del rey emprendía un ascenso hacia las estrellas. Los textos de las pirámides describen con imágenes poderosas ese recorrido. El rey vuela como un halcón, se eleva como el humo del incienso, asciende como el sol en el horizonte. Los ejes de la pirámide, que apuntaban a Orión y a Sirio, eran los pasajes simbólicos de ese trayecto. El alma real salía de la oscuridad de la cámara, atravesaba el conducto estrecho y emergía en el cielo, donde se unía a Ra en su barca solar. Unirse a Ra era alcanzar la eternidad. Cada noche, el dios viajaba por el inframundo, combatiendo a las fuerzas del caos, y cada amanecer resurgía victorioso en el horizonte oriental. El faraón, convertido en Osiris, acompañaba a Ra en esa travesía, asegurando así que el ciclo cósmico del día y la noche nunca se interrumpiera. Gracias a su viaje, el sol seguiría saliendo, el Nilo seguiría fluyendo, y Egipto permanecería en equilibrio. La pirámide no era, por tanto, una tumba silenciosa, sino un motor cósmico que garantizaba la continuidad del mundo. Ra era el latido luminoso de Egipto, el dios que cada amanecer se alzaba sobre el horizonte para dar comienzo a un nuevo día. Su barca solar navegaba por el cielo durante las horas de luz y descendía al inframundo durante la noche, librando una batalla sin fin contra las fuerzas del caos. Cada amanecer era una victoria, y en ese ciclo eterno los egipcios veían garantizada la continuidad de la vida. No había pan, ni agua, ni cosecha sin Ra, su energía era la que alimentaba no solo la tierra, sino también el orden cósmico. Por eso, al asociarse el faraón con él tras la muerte, se aseguraba que su existencia trascendiera y participara de esa fuerza invencible. La pirámide, resplandeciente como un rayo de sol petrificado, era en sí misma un homenaje al dios que nunca permitía que la oscuridad se adueñara del mundo. Si Ra representaba la luz y la continuidad, Osiris encarnaba el misterio de la muerte y la resurrección. Fue asesinado y desmembrado por su hermano Seth, pero restaurado por Isis, su esposa y hermana, quien devolvió la vida a su cuerpo y engendró con él a Horus. Ese mito lo convirtió en el juez supremo del más allá, aquel que presidía el tribunal de los muertos y decidía quién merecía la eternidad y quién debía perecer. Para los egipcios, Osiris era esperanza y advertencia al mismo tiempo. Esperanza de que la vida no terminaba con la muerte. Advertencia de que cada alma sería medida en la balanza de la verdad. El faraón difunto se transformaba en Osiris para perpetuar la vida de Egipto y convertirse en garante de la justicia eterna. Su momia, envuelta y protegida en el interior de la pirámide, no era un cadáver, sino una semilla, lista para renacer en el reino de los inmortales. Isis, la Gran Madre, era la fuerza que sostenía la vida y la que velaba por la continuidad de los reyes. No solo había devuelto la vida a Osiris, sino que había criado en secreto a su hijo Horus hasta hacerlo lo bastante fuerte para enfrentarse a Seth. En ella se concentraban la compasión, la astucia y la fidelidad, virtudes que la convirtieron en protectora de todos los faraones. Cada soberano veía en Isis a la madre que lo amparaba y en su estrella, Sirio,
el faro que guiaba tanto la crecida del Nilo como el destino de su reinado. Su imagen, con los brazos extendidos como alas, era invocada en los rituales de coronación y en las ceremonias funerarias, pues nadie mejor que ella podía acompañar al rey en el tránsito entre la vida y la eternidad. Horus, fruto del amor y la resurrección, era el hijo que vengó a su padre y restauró el orden. Con cabeza de halcón y mirada que alcanzaba los cielos, fue el símbolo de la realeza misma. Cada faraón vivo era Horus encarnado, gobernaba con su fuerza, vigilaba como sus ojos solares, el derecho, el sol, el izquierdo, la luna, y protegía el Maat, el equilibrio del cosmos. Cuando un rey ascendía al trono, lo hacía como Horus viviente, y cuando moría, se transformaba en Osiris. Esa sucesión divina aseguraba que el ciclo no se rompiera, padre e hijo, muerte y renacimiento, caos y victoria se repetían en la propia institución de la monarquía. En ese tejido de mitos y símbolos también se hallaba Tot, el ibis sagrado, dios de la sabiduría, de la escritura y del cálculo. Sin él, ningún ritual habría tenido orden, ninguna medida habría sido exacta, ninguna ley habría sido comprendida. Tot era el escriba de los dioses, el guardián de la palabra que mantenía la creación en equilibrio. En los mitos, fue quien ayudó a reconciliar a Horus y a Seth, aportando lógica donde reinaba la disputa. En la práctica, inspiraba a los escribas humanos que dejaban constancia de las ofrendas, de los tributos, de los movimientos de los bloques en las pirámides. Tot representaba la mente que organiza, la razón que convierte el caos en cosmos, la palabra que fija lo eterno en líneas y signos. Bastet era la calidez dentro de un mundo que, a menudo, se regía por el rigor de lo sagrado y lo eterno. Con cabeza de gata, representaba la ternura doméstica, la fertilidad de los hogares y la alegría de la vida cotidiana. Sus templos se llenaban de cantos, perfumes e imágenes de gatos sagrados, porque se creía que ella cuidaba no solo de los reyes, sino también de las familias y de los niños. Pero su dulzura tenía un reverso severo. Bastet también protegía contra el mal y la enfermedad, y sus ojos felinos se veían como faros que penetraban en lo invisible. Al estar presente en la cosmovisión que rodeaba a las pirámides, aportaba un sentido de equilibrio. No todo era solemnidad y juicio, también había amparo y vitalidad, la promesa de que incluso en la muerte el alma encontraba compañía y cuidado. Anubis, en cambio, representaba el misterio más silencioso. Con cabeza de chacal, animal que merodeaba los cementerios en busca de carroña, se convirtió en guardián de las tumbas y guía de las almas. Era el quien acompañaba al difunto en la sala de la verdad, colocando el corazón del muerto en una balanza frente a la pluma de Maat. Solo si el corazón era más ligero que la pluma, el alma podía continuar su viaje. En las necrópolis y en las cámaras internas de las pirámides, la presencia de Anubis estaba implícita. Vigilaba los sarcófagos, protegía contra profanadores y aseguraba que el tránsito hacia el más allá se realizara bajo el orden divino. En ese entramado de divinidades, las pirámides se erigían como verdaderas puertas hacia lo invisible. No eran simples construcciones, sino mecanismos espirituales que abrían el camino entre el mundo terrenal y el reino de los dioses. Desde su base anclada en la roca de Giza hasta su cúspide apuntando al cielo, representaban el trayecto del faraón hacia la eternidad. Cada piedra, cada corredor, cada inscripción tenía un sentido en ese viaje. La pirámide no era solo tumba, ni solo monumento, era un umbral, un portal que convertía la muerte en renacimiento y que hacía del rey un habitante del más allá divino, garante de que la vida en Egipto continuara bajo el sol de Ra y la protección de Osiris. Los gatos llegaron a los hogares egipcios primero como aliados prácticos. Su agilidad para cazar ratas y su valentía para enfrentarse a serpientes los convirtieron en guardianes silenciosos de los graneros. Allí donde el Nilo hacía fértiles los campos y se almacenaban las cosechas de trigo y cebada, el gato se convirtió en un centinela indispensable. No tardaron los campesinos en ver en aquel animal algo más que un protector útil, sus movimientos gráciles, su independencia y sus ojos resplandecientes en la oscuridad parecían anunciar un vínculo con lo sagrado.
Esa percepción se consolidó al asociarlos con Bastet, la diosa gata. Bastet ofrecía alegría, fertilidad y protección contra el mal, y cada felino que rondaba las casas era visto como una extensión viva de su presencia. Los templos dedicados a ella se llenaban de estatuillas felinas y de momias de gatos depositadas como ofrendas. La imagen de la diosa con cabeza de gata y cuerpo femenino combinaba la ternura doméstica con el poder sobrenatural, recordando que la divinidad podía manifestarse en lo pequeño y lo cotidiano. El enigma mayor estaba en su mirada. Los ojos del gato, capaces de brillar en la penumbra, se interpretaron como ventanas hacia lo invisible. Veían lo que los hombres no podían ver, los espíritus, los peligros ocultos, las sombras que se movían en la noche. Así, los gatos no solo protegían los graneros de roedores, también protegían las almas de influencias malignas. Tener un gato en casa era contar con un guardián espiritual que mantenía a raya lo desconocido. En la vida egipcia, el gato era a la vez animal práctico, símbolo divino y emblema de lo misterioso. Domesticado pero nunca del todo sometido, cercano pero independiente, reflejaba el equilibrio entre el orden humano y las fuerzas invisibles del cosmos. Y en el contexto de las pirámides, su presencia recordaba que incluso los constructores de las moles más grandiosas confiaban en los ojos silenciosos de un pequeño felino para mantener el mundo a salvo de lo que no se podía ver. El respeto hacia los gatos llegó a tal extremo que matarlos estaba considerado un sacrilegio imperdonable. Los textos y crónicas posteriores narran que en Egipto, si un hombre provocaba la muerte de un gato, aun de manera accidental, podía ser castigado con la pena capital. No importaba la condición social del culpable, el gato era visto como criatura sagrada, y atentar contra él significaba desafiar a Bastet misma. Heródoto, al visitar Egipto siglos después, contaba que había presenciado cómo multitudes se lanzaban al lamento cuando un gato moría en un hogar, un duelo tan profundo como si se tratara de un miembro de la familia. Ese carácter divino se reflejaba también en la práctica de la momificación. Miles de gatos fueron encontrados embalsamados en templos y necrópolis, cuidadosamente envueltos en lino, algunos incluso con vendas decoradas formando intrincados dibujos geométricos. Estas momias no eran enterradas al azar, eran ofrendas devotas a Bastet, testimonios materiales de gratitud y plegarias. Cada gato momificado era una súplica hecha carne y hueso, depositada en manos de la diosa protectora. Aquellos templos, con cámaras repletas de momias felinas, eran la expresión más clara de cómo el pequeño animal doméstico se había convertido en mediador entre los hombres y lo divino. En la vida cotidiana, más allá de los templos y de la solemnidad religiosa, los gatos permanecían en los hogares como protectores espirituales. Las familias creían que los ojos brillantes de sus felinos eran centinelas en la oscuridad, capaces de detectar espíritus hostiles y ahuyentar desgracias. Dormían junto a cunas, vigilaban los graneros, se acurrucaban bajo las camas, siempre con esa aura de independencia que los hacía parecer más guardianes que mascotas. Así, entre lo doméstico y lo sagrado, los gatos terminaron ocupando un lugar único, eran compañeros de vida, símbolos de fertilidad y alegría, y al mismo tiempo, testigos silenciosos del mundo invisible que rodeaba a los hombres. Las pirámides podían ser puertas hacia los dioses, los templos podían guardar ritos solemnes. Pero en cada hogar egipcio, un gato encarnaba el mismo principio, la certeza de que la vida estaba protegida, de que lo invisible podía ser vigilado, y de que el equilibrio entre hombres y dioses encontraba su guardián más fiel en un animal de mirada eterna. Cuando uno se adentra en los pasajes de la Gran Pirámide y posa la mano sobre los bloques que conforman sus paredes, surge una inquietud difícil de silenciar. ¿Cómo lograron una precisión semejante con herramientas de hace más de 4 milenios? Los cortes de piedra presentan un encaje tan exacto que apenas cabe una hoja de papel entre ellos. No hay mortero que rellene huecos, no hay fallos de alineación, solo superficies lisas que parecen hechas para permanecer juntas por toda la eternidad. La explicación convencional habla de paciencia, de años de pulido con herramientas de cobre y bolas de dolerita, pero incluso así la exactitud sorprende.
Es como si aquellos constructores hubieran dominado una técnica más avanzada, un secreto que hoy se nos escapa. Algunos de los bloques superan las 70 toneladas. Están allí, encajados en lugares imposibles, como en la Cámara del Rey, donde enormes losas de granito cubren el techo a una altura que debió exigir un esfuerzo sobrehumano. ¿Cómo se trasladaron esos bloques desde Asuán, a 900 kilómetros de distancia, y luego se elevaron hasta quedar colocados con semejante perfección? El relato académico, con sus trineos y rampas, intenta explicar lo que a simple vista parece inverosímil, pero aún deja un espacio abierto para el misterio. En ese hueco entre lo posible y lo imposible es donde nacen las teorías alternativas. Una de ellas plantea que las piedras no fueron talladas, sino moldeadas. Según la hipótesis del geopolímero, los egipcios habrían dominado una técnica química para disolver calizas y reconstituirlas en moldes, creando bloques casi como quien fabrica ladrillos, pero a escala monumental. Esto explicaría la uniformidad y el encaje perfecto, como si las piedras hubieran sido vertidas en su lugar en estado blando y luego solidificadas. Sin embargo, aunque se han encontrado indicios que algunos interpretan como apoyo a esta idea, nunca se ha demostrado de manera definitiva. El visitante moderno, al contemplar esas superficies pulidas y esos bloques colosales, oscila entre la razón y la intuición. La razón susurra que la perseverancia humana y la organización social pueden lograr maravillas. La intuición, en cambio, murmura que hay algo más, una técnica olvidada, un saber perdido que todavía duerme en las piedras de Giza, esperando a ser comprendido. Entre quienes buscan respuestas fuera de lo convencional, existe la idea de que los bloques no fueron trabajados con cinceles de cobre ni con piedras de dolerita, sino con instrumentos mucho más sofisticados, capaces de cortar la roca con una precisión que recuerda a la tecnología moderna. Algunos proponen que los antiguos egipcios pudieron haber dispuesto de herramientas ultrasónicas, aparatos que transmitían vibraciones de altísima frecuencia y que, al aplicarse sobre la piedra, la deshacían con facilidad, como si se tratara de mantequilla. La ausencia de marcas de cincel en ciertos bloques de granito, junto con huellas de cortes que parecen extremadamente regulares, alimenta esta hipótesis. No existen pruebas concluyentes de que esas máquinas hayan existido, pero la sola idea de que una civilización del tercer milenio antes de Cristo pudiera haber dominado principios de ultrasonido resulta tan desconcertante como seductora. Otra línea de pensamiento explora el poder del sonido mismo como herramienta de construcción. Para los egipcios, las palabras y los cantos tenían fuerza creadora. El universo había nacido de la vibración primordial. Algunos investigadores alternativos extienden esa noción a lo material y sugieren que los constructores pudieron emplear frecuencias específicas para cortar, ablandar o incluso mover bloques de toneladas. Se habla de himnos rituales que resonaban con la piedra, de instrumentos que producían ondas capaces de neutralizar la gravedad, de sacerdotes ingenieros que conocían secretos acústicos olvidados. Imaginemos un grupo de hombres en lo alto de la meseta, no sudando con palancas, sino entonando cánticos que hacen vibrar el aire y la roca hasta que ésta se vuelve dócil. Bloques que parecen flotar suavemente, guiados por resonancias invisibles, encajando unos con otros en un silencio sobrecogedor. La escena puede sonar fantástica, pero conecta con la obsesión egipcia por el sonido como energía divina, la voz de los dioses, el poder del verbo, la vibración como principio de creación y transformación. Algunos relatos místicos hablan de que los constructores de las pirámides no necesitaron arrastrar ni empujar toneladas de roca, sino que emplearon un conocimiento secreto sobre la gravedad misma. Según estas hipótesis, los sacerdotes ingenieros habrían descubierto cómo alterar el peso de los bloques, neutralizando su carga con una forma primitiva de antigravedad. En esas versiones, la piedra no se cargaba a hombros de miles, sino que se elevaba suavemente, flotando sobre el aire como si respondiera a un mandato invisible. Esta idea se conecta con las tradiciones que hablan de levitación magnética, un saber perdido que permitiría manipular los campos de energía de la Tierra y utilizarlos para mover objetos imposibles.
Los defensores de estas teorías suelen señalar un detalle curioso. La meseta de Giza presenta registros de magnetismo anómalo en algunas mediciones modernas. Pequeñas irregularidades en el campo magnético que algunos interpretan como huellas de un uso antiguo de energía desconocida. Aunque la ciencia académica atribuye esas variaciones a causas geológicas normales, quienes creen en tecnologías perdidas ven en ellas la confirmación de que los egipcios conocían y manipulaban fuerzas que hoy apenas empezamos a comprender. El transporte de piedras no hace sino avivar el misterio. El granito rojo de Asuán, situado a cientos de kilómetros, ya plantea un desafío colosal. Pero algunos relatos esotéricos aseguran que en Giza hay bloques con una composición que no corresponde a ninguna cantera conocida en Egipto. Se habla de granito exótico, de rocas que parecen haber llegado desde regiones muy lejanas, incluso de otros continentes. Si eso fuera cierto, ¿cómo habrían movido tales masas a través de mares y desiertos en una época tan remota? Quienes se aferran a la hipótesis fantástica responden sin dudar, con una tecnología olvidada, un conocimiento transmitido por los dioses o los visitantes estelares, capaz de burlar distancias y pesos que a nosotros aún nos esclavizan. Así, la meseta de Giza se convierte en un escenario de paradojas. Donde la arqueología ve rampas y esfuerzo humano, otros ven magnetismo y levitación. Donde la ciencia identifica canteras y barcazas, la imaginación habla de piedras venidas de lugares imposibles. Entre ambos mundos late una certeza: lo que allí se hizo supera los límites de lo que creemos posible. Y el misterio aún se aferra a cada bloque, como si la piedra misma guardara en silencio un secreto que no se deja descifrar. Adentrarse en la Gran Pirámide es penetrar en un mundo donde cada pasillo parece hablar en susurros. El visitante moderno, acostumbrado a la idea de corredores simples y cámaras funerarias, se sorprende al encontrar la Gran Galería, un corredor inmenso, de paredes inclinadas, que asciende hacia la cámara del rey como si se tratara de la garganta de un gigante. Su altura desproporcionada, la perfección de sus muros y la resonancia peculiar del espacio han llevado a muchos a pensar que allí no solo se transportaban bloques o se celebraban rituales, sino que se canalizaba algún tipo de energía. La acústica de la galería, capaz de multiplicar y prolongar los sonidos, ha alimentado la hipótesis de que funcionaba como un resonador, una cavidad diseñada para amplificar vibraciones y conectar lo humano con lo cósmico. Los ejes internos, esos túneles estrechos que salen de las cámaras hacia el exterior, añaden aún más misterio. Durante siglos se los interpretó como simples conductos de ventilación, pero su orientación exacta hacia estrellas concretas desmiente esa función práctica. Uno apunta a Orión, morada de Osiris, otro hacia Sirio, estrella de Isis. En ellos, muchos ven pasajes estelares, túneles simbólicos para que el espíritu del faraón viajara directamente hacia los dioses. Son demasiado pequeños para el tránsito físico de un hombre, pero ideales para un viaje espiritual, como si la piedra misma ofreciera al alma un pasaporte hacia la eternidad celeste. La llamada Cámara de la Reina permanece como otro enigma. Se encuentra en el corazón de la pirámide, pero nunca se hallaron en ella restos ni tesoros. Está vacía, silenciosa, como si hubiera sido construida con un propósito aún desconocido. Algunos creen que fue destinada originalmente al enterramiento de la reina y luego abandonada. Otros sugieren que tenía una función simbólica, quizá relacionada con el papel de Isis en la resurrección de Osiris. Las corrientes más esotéricas van más lejos, la ven como un espacio de iniciación, un lugar donde los sacerdotes o los reyes podían entrar vivos para enfrentarse a pruebas de muerte y renacimiento espiritual. Su vacío, más que un error, sería intencional, una cámara no para guardar cuerpos, sino para guardar misterios. Así, al recorrer la pirámide, uno siente que no está en un monumento de piedra inerte, sino en un organismo vivo, lleno de órganos y pasajes que respiran significados ocultos. La gran galería vibra como un resonador. Los ejes miran a las estrellas y la cámara vacía parece guardar un secreto invisible. Es como si el monumento fuese un mapa tridimensional no solo del cosmos, sino también del alma,
donde cada rincón señala un destino en el viaje hacia lo eterno. Encima de la cámara del rey, ocultas tras gruesos muros, se encuentran las llamadas cámaras de descarga, una serie de espacios superpuestos que, en teoría, tienen la función de aliviar el peso de la pirámide y evitar que las enormes losas de granito se fracturen bajo la presión de millones de toneladas de piedra. Desde un punto de vista arquitectónico, la explicación parece suficiente: son elementos de ingeniería, creados para sostener la estructura. Sin embargo, su disposición y el hecho de que permanecieran selladas durante milenios hasta ser abiertas en el siglo XIX, ha llevado a muchos a sospechar que su propósito no era tan simple. ¿Eran solo refuerzos o formaban parte de un diseño oculto? ¿Quizás un santuario secreto en lo más alto de la pirámide? Las exploraciones modernas, con radares de muones y escáneres de última generación, han vuelto a avivar el misterio. En 2017 se anunció el hallazgo de un gran vacío en la Gran Pirámide, situado sobre la Gran Galería. Su tamaño es considerable, equivalente al de un avión de pasajeros, y sin embargo permanece inaccesible. Nadie sabe qué contiene, porque abrirlo significaría dañar el monumento, y la comunidad científica prefiere esperar. Esa cavidad, invisible a simple vista pero presente en las mediciones, es hoy uno de los enigmas más tentadores de Egipto: un simple espacio de alivio estructural, o una cámara aún por descubrir que guarda secretos de hace 4 milenios. Entre quienes abrazan la visión esotérica, esa cavidad es identificada con la legendaria sala de registros. Según esta creencia, transmitida por tradiciones herméticas y relatos de videntes modernos, bajo la meseta de Giza existiría un archivo oculto con todo el conocimiento de civilizaciones desaparecidas, tablas, rollos o artefactos que conservarían la memoria de Atlántida y de los dioses que enseñaron a los hombres. Algunos sitúan esta sala bajo la Esfinge, otros dentro de la pirámide misma, esperando el momento adecuado para ser revelada a la humanidad. Sea una cavidad estructural, un santuario secreto o un archivo de sabiduría perdida, lo cierto es que el interior de la Gran Pirámide sigue resistiéndose a ser comprendido por completo. Cada exploración, en lugar de cerrar el misterio, lo abre aún más, como si la piedra jugara a ocultar y mostrar en un mismo gesto. Y esa tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos mantiene viva la sensación de que Giza no es solo un monumento del pasado, sino un mensaje aún por descifrar. Bajo la arena ardiente de Giza se tejen historias de pasajes secretos y corredores enterrados que conectarían las pirámides entre sí y con la Esfinge. Algunos relatos antiguos ya insinuaban que bajo la meseta existía un laberinto subterráneo, un complejo de túneles donde los sacerdotes guardaban tesoros y escrituras sagradas. Excavaciones modernas han encontrado restos de galerías bajo templos cercanos. Y aunque nada confirma un sistema completo de corredores, la idea persiste con fuerza: que bajo la roca se extiende una red diseñada para unir lo visible con lo invisible. La Esfinge, con su cuerpo colosal y su enigmática mirada al este, es el centro de esas leyendas. Durante siglos, viajeros y sabios contaron que bajo sus patas delanteras se abría la entrada a un santuario oculto. En los años 90, mediciones con ondas sísmicas detectaron cavidades bajo la estatua, pero nunca se ha permitido explorar en profundidad. Para los buscadores de misterios, esas cámaras no son simples grietas en la roca, sino los vestíbulos de la tan mencionada sala de registros, el archivo perdido de los dioses. En torno a las pirámides, también se habla de galerías ocultas selladas con bloques que parecen imposibles de mover. Grandes losas ajustadas con tal perfección que ni la más delgada hoja podría deslizarse entre ellas. Si esos corredores existen, estarían deliberadamente cerrados, como si sus constructores hubieran querido proteger algo del paso del tiempo, guardando un secreto que solo podría ser revelado cuando la humanidad estuviera preparada. Algunos sueñan con bibliotecas de piedra, otros con máquinas olvidadas, otros con sarcófagos de seres que no pertenecen del todo a este mundo. Sea cual sea la verdad, el subsuelo de Giza continúa envolviendo su misterio en silencio. La arena cubre, el tiempo oculta,
y la imaginación humana se encarga de completar lo que los ojos no alcanzan a ver. Quizá algún día se abran esos pasajes, quizá permanezcan cerrados para siempre. Pero mientras tanto, el rumor de corredores invisibles late bajo los pies de quienes caminan entre las pirámides y la esfinge, como un eco que recuerda que lo esencial aún duerme bajo la piedra. En la visión más antigua de los egipcios, los dioses eran los Neteru, fuerzas vivas que gobernaban la naturaleza y el destino. No eran simples símbolos, sino presencias reales que caminaban entre los hombres en los albores del tiempo. Los relatos de templos y papiros hablan de un Egipto mítico en el que los dioses reinaban directamente sobre la tierra antes de ceder el trono a los faraones. A ellos se les atribuye el don de la arquitectura, el conocimiento de las estrellas y el orden cósmico. Según esta tradición, el diseño de las pirámides no surgió únicamente de la mente humana, sino que fue inspirado o enseñado por esos Neteru que entregaron a los hombres un modelo eterno para imitar el cielo en la tierra. Con el paso de los siglos, esa misma idea se mezcló con leyendas aún más vastas. Muchos vincularon a Egipto con la mítica Atlántida, la civilización perdida que, según los relatos de Platón, poseía un conocimiento tan avanzado que parecía divino. Para algunos, los constructores de Giza eran herederos directos de aquel mundo hundido, hombres que, tras el cataclismo, llevaron a las orillas del Nilo fragmentos de su sabiduría. Las pirámides serían entonces monumentos no solo funerarios, sino recordatorios de una era anterior, un eco de una civilización que se negó a desaparecer del todo. En tiempos modernos, la interpretación se ha expandido hacia lo cósmico. Los dioses que los egipcios veneraban, sostienen algunos, no eran deidades metafóricas, sino visitantes de las estrellas. El cinturón de Orión, la brillante Sirio, constelaciones enteras se han visto como posibles lugares de origen de esos seres que descendieron a la Tierra en tiempos remotos. La arquitectura imposible, los conocimientos astronómicos, la precisión matemática, todo sería la huella de un contacto con inteligencias que no pertenecían a este planeta. Así, Ra, Osiris, Isis o Tot dejan de ser meros arquetipos y se convierten en viajeros estelares, maestros de carne y hueso que enseñaron a los hombres a levantar las escaleras de piedra hacia el cielo. En este cruce de tradiciones, los Neteru que enseñaron, los atlantes que sobrevivieron, los dioses que llegaron de las estrellas, las pirámides se transforman en un puente entre mundos. Memoria de lo perdido, testimonio de lo que se entregó y promesa de lo que aún está por revelarse. En los muros de templos y tumbas abundan las representaciones de los llamados barcos solares, aquellas embarcaciones en las que Ra cruzaba el cielo durante el día y el inframundo durante la noche. Para la tradición académica, son imágenes del ciclo solar y del viaje eterno de la luz. Pero para los ojos de quienes buscan huellas de un pasado más profundo, esas figuras son algo más. Descripciones primitivas de naves. Al observar los dibujos, algunos ven en su estilización cascos alargados, cabinas, timones, incluso formas que recuerdan a vehículos espaciales. Los sacerdotes habrían registrado con su lenguaje simbólico lo que no podían explicar de otro modo. Máquinas celestes que descendían y ascendían del firmamento, transportando a los dioses entre mundos. El barco de Ra no sería una metáfora, sino el recuerdo cifrado de una tecnología imposible para su tiempo. Algo parecido sucede con el ojo de Horus. En la tradición religiosa, es el ojo que todo lo ve, símbolo de protección, salud y poder. Pero en su diseño algunos investigadores alternativos han querido ver un esquema codificado de conocimientos científicos. La forma del ojo, con sus líneas curvas y proporciones exactas, parece coincidir con secciones del cerebro humano y con cálculos matemáticos empleados por los egipcios. Para otros, va aún más lejos, el ojo de Horus representaría un dispositivo óptico, un instrumento para ver lo invisible, quizá una tecnología entregada por los dioses y luego transformada en símbolo sagrado para proteger su secreto. De ahí su poder casi mágico en amuletos y estelas, no era solo un icono religioso, sino el eco de un conocimiento científico que el pueblo veneraba sin comprender del todo.
Entre barcos que parecen naves y ojos que parecen máquinas, se dibuja la idea de que los símbolos egipcios fueron mucho más que metáforas. Eran la manera en que un pueblo antiguo registraba realidades que excedían su comprensión, envolviendo en mitología lo que tal vez fueron visiones de ciencia avanzada. Y en el corazón de esa simbología, las pirámides se convierten en los mayores jeroglíficos de piedra jamás construidos, mensajes que hablan tanto al creyente como al soñador, al sacerdote como al buscador de misterios. Tot siempre fue descrito como escriba de los dioses, el guardián de los números, de la escritura y de la medida justa. Sin él, no habría orden ni palabra que fijara lo eterno. Pero en la lectura más mística, Tot no era solo un dios ibis, sino un mensajero de otros planos, un portador de saber que no pertenecía del todo a este mundo. Los textos herméticos posteriores lo recuerdan como el maestro que enseñó astronomía, alquimia y geometría sagrada, como si hubiese traído a la tierra fórmulas que abrían las puertas del tiempo. Algunos lo imaginan como un ser interdimensional, viajero entre realidades, que depositó en Egipto un fragmento de una ciencia tan avanzada que solo podía expresarse en mitos. La escritura jeroglífica misma sería un eco de ese legado, signos que no solo nombraban cosas, sino que contenían vibraciones capaces de moldear la realidad. Bastet, en esta visión, también deja de ser únicamente la diosa protectora del hogar. Con su rostro felino y sus ojos que brillan en la oscuridad, se convierte en guardiana del portal, vigilante de los límites entre dimensiones. Los templos dedicados a ella no serían simples centros de culto, sino nodos de energía que mantenían abierto, o cerrado, el paso entre nuestro mundo y el de los dioses. Los gatos, sus encarnaciones terrenales, se volvían centinelas que percibían lo invisible, sombras, presencias, corrientes de energía que escapaban al ojo humano. Su mirada fija no era solo instinto animal, sino advertencia de que algo se movía más allá del velo. Así, en la interpretación esotérica, Tot entrega la llave del conocimiento y Bastet custodia la puerta. Uno enseña a los hombres a escribir los códigos de la creación, la otra vigila que ese poder no sea profanado. Y en medio de ambos, las pirámides se alzan como la cerradura misma, estructuras diseñadas no solo para honrar a los faraones, sino para anclar un portal cósmico en la tierra. En las representaciones de la dinastía de Amarna, algo desconcertante se revela a simple vista. Los cráneos de los faraones y de su familia aparecen alargados, extendidos hacia atrás con una forma que no corresponde a la norma humana. Akenatón, el hereje que osó desafiar a los sacerdotes de Amón, Nefertiti, su reina de belleza enigmática, y Tutankamón, el joven rey, todos fueron retratados con cabezas inusualmente prolongadas. Para la mirada académica, puede ser una convención artística, un estilo peculiar de aquella corte. Pero para la visión mística, es la prueba de que en sus cuerpos latía una sangre distinta, una herencia que los acercaba más a los dioses que al resto de los hombres. Algunos sostienen que los cráneos alargados eran el reflejo de una genética híbrida, la huella de un linaje que descendía directamente de los Neteru o de visitantes estelares. Otros creen que los propios reyes, en su afán de parecerse a los dioses, promovían la deformación craneal intencional desde la infancia, tablillas y vendajes aplicados sobre la cabeza de los niños para moldear sus huesos y darles el aspecto sagrado. La práctica, conocida en diferentes culturas del mundo, siempre estuvo ligada a la idea de nobleza y divinidad. Un cráneo extendido significaba un espíritu más elevado, una mente capaz de tocar lo eterno. Imaginemos al joven príncipe creciendo bajo la mirada de nodrizas y sacerdotes que envolvían su cabeza en vendas, no como castigo, sino como privilegio. Su rostro se transformaba lentamente en una réplica de los dioses, un recordatorio visible de que no pertenecía al mismo orden que los hombres comunes. En las estatuas, esa forma alargada se combinaba con ojos grandes y miradas profundas, reforzando la impresión de seres que eran, de algún modo, distintos, más cercanos al cielo que a la tierra. Las pirámides, como moradas eternas, eran los tronos de piedra de esos reyes de cabezas distintas.
Y la gente, al contemplar sus figuras estilizadas en los templos, debía sentir que estaba frente a descendientes reales de las divinidades, seres que habían moldeado no solo su espíritu, sino su propio cuerpo para parecerse a aquellos que vinieron del firmamento. Entre las corrientes más audaces de la interpretación mística, se sugiere que las cabezas alargadas no eran resultado de un simple artificio cultural, sino la huella de una mezcla genética entre humanos y seres superiores. Estos visitantes, ya fueran Neteru, atlantes supervivientes o viajeros de las estrellas, habrían dejado descendencia entre las élites, creando una línea real con rasgos distintos al resto de la humanidad. Los faraones no se proclamaban hijos del sol solo en sentido simbólico, para quienes defienden esta idea. Lo eran de verdad, descendientes de entidades cuyo origen se escapaba a la tierra. El cráneo extendido, visto desde esta perspectiva, no era una deformidad ni una moda, sino un símbolo de mayor capacidad espiritual. Una cabeza más amplia significaba un canal más abierto hacia lo divino, un cerebro capaz de recibir y procesar la energía de los dioses, una antena viva que sintonizaba con fuerzas invisibles. Así, los faraones no solo gobernaban por derecho hereditario, sino porque estaban diseñados para hacerlo, preparados biológicamente para servir de puente entre lo humano y lo eterno. Algunos investigadores afirman que se han hallado restos momificados con cráneos de proporciones anómalas en distintas necrópolis de Egipto, aunque ninguna de estas pruebas ha sido confirmada por la arqueología oficial. Las historias circulan: cuerpos enterrados en secreto, momias guardadas en depósitos cerrados, esqueletos con proporciones que parecen desmentir la anatomía humana común. Para los escépticos, son exageraciones o errores de interpretación. Para los buscadores de misterios, son piezas de un rompecabezas que se resiste a completarse, vestigios de un linaje distinto cuya memoria fue borrada o protegida por los guardianes del templo. Así, cada vez que una estatua de Akenatón muestra su frente amplia y su cráneo prolongado, late la sospecha: ¿estamos viendo el estilo de un escultor o la prueba de un origen más alto? ¿Eran aquellos faraones meros humanos que se moldeaban a sí mismos para parecer dioses, o verdaderos descendientes de seres que vinieron de otra parte? El enigma persiste, como una sombra que se extiende desde las cámaras selladas hasta los relatos que sobreviven al filo del tiempo. En el Egipto antiguo, la mirada de un gato no era solo un destello en la penumbra, era un reflejo de lo divino. Sus ojos, capaces de brillar como carbones encendidos en plena noche, fueron vistos como una extensión del ojo de Ra, la fuerza vigilante del sol que todo lo observa. Allí donde el hombre veía tinieblas, el gato veía caminos invisibles. Y en ese poder natural se escondía un don sobrenatural: la facultad de traspasar el velo que separa el mundo de los vivos del dominio de los dioses. La capacidad de ver en la oscuridad no se explicaba solo como instinto animal. Para los egipcios, era una evidencia de que los gatos podían mirar hacia dimensiones ocultas, detectar presencias que los humanos no percibían. Sus pupilas que se abrían como portales en la noche eran símbolos de pasajes entre realidades. Bastaba contemplar a un gato inmóvil, con los ojos fijos en un rincón vacío, para sentir que estaba observando algo que escapaba a la vista humana. Esa actitud misteriosa, que aún hoy provoca inquietud y fascinación, en el Egipto antiguo era prueba de su papel como vigilantes del portal. En templos y hogares, los felinos no solo protegían contra roedores o serpientes, también defendían a las familias de influencias invisibles. Cada par de ojos era un centinela nocturno, una chispa del propio Ra depositada en un cuerpo ágil y silencioso. Cuando los sacerdotes colocaban imágenes de gatos en las cámaras funerarias, no lo hacían por simple adorno. Confiaban en que, en la oscuridad del más allá, esos ojos eternos seguirían vigilando, iluminando los pasos del faraón hacia las estrellas y manteniendo alejadas a las fuerzas del caos. Así, en la cosmovisión mística, el gato se convirtió en el guardián por excelencia, el animal que no solo miraba en la penumbra, sino que también veía a través del velo del mundo. Sus ojos eran los ojos de los dioses, y su presencia, un recordatorio de que no estamos solos en la oscuridad.
Los egipcios veían en los gatos mucho más que compañeros domésticos. En su silencio, en su manera de moverse sin ser escuchados, en su repentina fijación hacia espacios vacíos, creyeron reconocer un don, el de ser guardianes entre el mundo físico y el espiritual. Allí donde los hombres solo percibían el murmullo del viento en la noche, el gato percibía presencias, sombras, energías que vagaban más allá de lo visible. Era un centinela en permanente estado de alerta, una criatura con un pie en la tierra y otro en el reino de lo invisible. Esta capacidad los vinculó inevitablemente con Bastet, cuya figura fue más grande que la de una simple protectora del hogar. Ella era la vigilante cósmica, la diosa que extendía su mirada más allá de las murallas de las ciudades y de las arenas del desierto, hacia planos donde dioses y hombres se encontraban. Los templos que le estaban consagrados bullían de vida, llenos de estatuillas de gatos, de momias ofrendadas, de peregrinos que buscaban su amparo. Pero detrás de ese rostro amable se ocultaba una guardiana severa. Bastet no solo cuidaba las casas, también mantenía la frontera entre lo humano y lo divino, entre el orden y el caos. Al caer la noche, cada gato que rondaba por los tejados de Egipto era percibido como un emisario de Bastet, un ojo encendido en la oscuridad del mundo. Y cuando un faraón descendía en la muerte a través de los pasajes de su pirámide, se creía que eran los ojos felinos de la diosa, multiplicados en sus hijos animales, los que lo acompañaban para atravesar el umbral. Así, Bastet no era únicamente la diosa del perfume, de la fertilidad y de la alegría, era también la guardiana de los portales, la que permitía que el tránsito del alma no se extraviara en la vasta penumbra del más allá. En las noches de incienso y fuego, cuando los sacerdotes entonaban himnos para sellar un espacio sagrado, los gatos eran invitados silenciosos a los rituales. Se los dejaba deambular entre altares y lámparas de aceite, como si su sola presencia bastara para mantener alejadas las influencias nocivas. El simple gesto de un felino erizado, con el lomo arqueado y los ojos encendidos, se interpretaba como señal de que un espíritu maligno rondaba y había sido descubierto. De este modo, los gatos acompañaban los rituales mágicos de protección, actuando como guardianes vivientes que detectaban y repelían lo invisible. Algunas tradiciones tardías, teñidas ya de leyenda, aseguran que incluso los faraones consultaban a los gatos como oráculos. Creían que sus reacciones eran mensajes de Bastet, respuestas cifradas de los dioses. Un ronroneo en el momento adecuado podía significar buen augurio, una súbita huida, advertencia de peligro. La mirada fija de un gato hacia un rincón vacío era tomada como confirmación de que lo invisible estaba presente. El faraón, que se veía a sí mismo como Horus en la tierra, encontraba en esos animales el eco de una sabiduría que no pertenecía a los hombres. El maullido mismo era considerado algo más que un sonido animal. Su vibración grave y prolongada era vista como un conjuro natural, una onda que limpiaba el aire y espantaba presencias hostiles. El gato, al maullar, no solo pedía alimento o atención, modulaba una frecuencia protectora, un escudo vibracional contra los espíritus que merodeaban. Así, en el Egipto místico, cada gesto, cada sonido, cada mirada felina era parte de un lenguaje secreto entre el mundo visible y el invisible. En medio de templos y pirámides, entre estrellas y dioses, los gatos eran los aliados más cercanos del hombre, mediadores que compartían su vida cotidiana y al mismo tiempo lo resguardaban en los dominios del más allá. En la mirada alternativa, las pirámides no fueron concebidas como tumbas, sino como máquinas de energía. No habría ajuar funerario, ni sarcófagos repletos de tesoros, eso lo refutan quienes señalan que, en la Gran Pirámide, jamás se halló cuerpo alguno, sino un diseño intencionado para manipular fuerzas invisibles. Los corredores, las cámaras, la disposición de los bloques y su alineación con los astros no serían rituales arquitectónicos, sino componentes de un mecanismo cuyo propósito era generar, concentrar o transmitir energía. La forma piramidal, vista desde esta óptica, no era solo símbolo de la colina primigenia, sino una antena cósmica.
Sus caras triangulares habrían captado y canalizado la energía solar, terrestre o incluso estelar, concentrándola en la cúspide o en las cámaras internas. La geometría perfecta actuaría como un resonador electromagnético, capaz de intensificar vibraciones y proyectarlas hacia el cielo. La pirámide sería así un nodo en una red planetaria, parte de un sistema diseñado para conectar la Tierra con el cosmos. Algunos aseguran que la cámara del rey funcionaba como un núcleo de resonancia, donde el granito rojo, rico en cristales de cuarzo, vibraba como si fuese un generador natural. Las corrientes de agua que discurrían bajo la meseta de Giza habrían servido de fuente de energía, activando esa vibración y creando un campo que podía ser utilizado con fines aún desconocidos. Otros van más lejos y sugieren que esas ondas alimentaban no solo al faraón en su viaje espiritual, sino también a toda la civilización, proporcionando una energía limpia y perpetua. En este relato místico, las pirámides no eran moradas de muertos, sino faros de energía viva, capaces de resonar con el universo. Cada bloque no era simple piedra, sino parte de un circuito, cada alineación astronómica, una calibración precisa. Y lo que hoy contemplamos como monumentos silenciosos, en su tiempo pudo haber vibrado como una sinfonía de piedra y luz, encendida por manos humanas pero inspirada, quizá, por una sabiduría que miraba mucho más allá de la tierra. Bajo la meseta de Giza discurren corrientes de agua subterránea que, en la visión alternativa, no son un accidente natural, sino un elemento clave del diseño. El flujo del Nilo y sus venas ocultas habrían sido aprovechados para generar vibraciones constantes, como si la tierra misma latiera bajo la pirámide. Ese movimiento perpetuo del agua, al interactuar con los millones de toneladas de piedra, habría actuado como un catalizador, amplificando campos de energía que luego eran concentrados en el corazón del monumento. La cámara del rey, con sus gigantescos bloques de granito rojo provenientes de Asuán, se interpreta en este contexto como un auténtico núcleo vibracional. El granito, rico en cuarzo, habría funcionado como un resonador natural. Al recibir la vibración del agua y de la estructura piramidal, podía amplificar ondas acústicas y electromagnéticas, generando un campo que transformaba la cámara en una especie de generador energético. Allí donde la arqueología ve un sarcófago vacío y un espacio solemne, la lectura mística ve un reactor de piedra, diseñado para encenderse con las fuerzas ocultas del planeta. Pero la idea no se detiene en Egipto. Los defensores de esta visión señalan que la disposición de Giza no es un fenómeno aislado. Desde las pirámides de Bosnia hasta las de Mesoamérica, pasando por monumentos en Asia, África y hasta en las islas del Pacífico, se sugiere la existencia de una red global de pirámides. Todas compartirían principios similares: orientación astronómica, geometría precisa, uso de materiales con propiedades vibracionales. Serían nodos de un mismo entramado planetario, conectados como antenas en una vasta red energética que unía continentes en un pasado remoto. En este mapa alternativo, Giza ocuparía un lugar central. No solo por su tamaño o por su perfección, sino porque, al estar en la intersección de corrientes terrestres y bajo el cielo de Orión y Sirio, funcionaba como el nodo maestro de una red olvidada. Desde allí, la energía de la Tierra y del cosmos se unían, resonando en la piedra para proyectar un mensaje que aún hoy intentamos descifrar. En la visión más esotérica, las pirámides eran mucho más que monumentos funerarios o generadores de energía. Eran puntos de anclaje entre mundos. Sus proporciones exactas, su orientación y la vibración de sus materiales habrían sido diseñadas para abrir y sostener un puente entre la realidad visible y planos invisibles del cosmos. No eran simples construcciones, sino llaves cósmicas que fijaban en la Tierra un acceso a lo eterno. Quien atravesaba sus pasajes, ya fuese el espíritu del faraón o un iniciado, no entraba solo en una tumba, sino en un corredor entre dimensiones. En esa red de portales, Giza ocupaba el lugar supremo. Su disposición en la meseta no respondía únicamente a cálculos terrestres, era un reflejo de un mapa estelar antiguo.
Las 3 pirámides reproducen en la Tierra la posición de las estrellas del cinturón de Orión, pero también se relacionan con Sirio y con constelaciones que regían el calendario agrícola y ritual de Egipto. A través de esas correspondencias, los constructores habrían querido inscribir el cielo en la Tierra, creando un nodo que uniera a ambas realidades. De esta forma, Giza no era solo un complejo arquitectónico, sino el centro de un tablero cósmico. Desde allí, la energía fluía hacia el resto de pirámides del mundo, como si formaran parte de una red de faros interconectados. Y en el plano simbólico, los faraones que se enterraban bajo esas montañas de piedra se convertían en guardianes de ese puente, custodios de un acceso al más allá que no debía perderse. Así, cuando el sol nacía sobre la Esfinge y las estrellas brillaban en la noche del desierto, Giza se transformaba en lo que muchos aún creen que fue, un nexo entre lo humano y lo divino. Un mapa estelar en piedra que aún hoy nos recuerda que quizás el mundo que vemos es solo una parte de una realidad mucho más vasta. En la mirada mística, las pirámides se alzan como la perfecta unión entre una ciencia perdida y la fe en los dioses. Ciencia, porque su geometría, su orientación astronómica y su precisión constructiva parecen hablar de un conocimiento técnico que no encaja con lo que suponemos de una civilización de hace 4 milenios. Fe, porque cada piedra estaba cargada de simbolismo, cada pasaje respondía a un mito, cada alineación buscaba asegurar el destino del faraón y de su pueblo en el orden cósmico. No eran solo templos ni solo máquinas, eran ambas cosas a la vez, espacios donde lo racional y lo espiritual se fundían hasta ser indistinguibles. Por eso, aún hoy, las pirámides desafían la explicación moderna. Ni la teoría de las rampas, ni las hipótesis de geopolímeros, ni las ideas de resonancia energética logran abarcar todo lo que implican. Siguen siendo enigmas que ponen a prueba tanto a la arqueología como a la imaginación. Están demasiado bien hechas, demasiado alineadas, demasiado cargadas de sentido como para ser reducidas a un simple relato de piedras arrastradas bajo el sol. Cada vez que creemos acercarnos a la verdad, aparece un nuevo vacío, un corredor oculto, una correlación astronómica que abre más preguntas que respuestas. Por eso fascinan tanto, porque son el punto de cruce entre la certeza y el misterio, entre lo que sabemos y lo que intuimos. En sus bloques late la fuerza de miles de obreros, pero también resuena el eco de un conocimiento que parece mirar más allá de los siglos. Y en su silueta triangular, cortando el horizonte del desierto, se dibuja la promesa de que quizá aún guardan un secreto, una enseñanza que todavía no hemos aprendido a descifrar. Para muchos buscadores de enigmas, las pirámides no son el inicio de una historia, sino su eco. La perfección de sus líneas, la magnitud de su escala y la profundidad de su simbolismo sugieren un posible legado de una civilización, previa o externa, un conocimiento heredado de un tiempo anterior al recuerdo humano. Quizás los egipcios no inventaron desde cero el arte de levantar montañas de piedra, sino que conservaron y reinterpretaron secretos transmitidos por pueblos que desaparecieron antes de dejar huellas claras, o incluso por visitantes que no pertenecían a este mundo. En esa lectura, Giza es un eslabón, no el origen, sino la prueba de un pasado más vasto, borrado por las aguas del tiempo. Los faraones, conscientes de esa herencia, parecían empeñados en encarnar a los dioses no solo en espíritu, sino también en carne y hueso. Sus cráneos alargados, sus estatuas con proporciones inusuales, sus títulos divinos eran intentos de aproximarse a ese modelo celeste. No querían ser recordados como simples reyes, querían ser vistos como herederos visibles de seres superiores, hombres que caminaban con la estampa de lo divino. Cada gesto, cada rasgo, cada reforma religiosa apuntaba a ese objetivo, parecerse a los dioses no solo en el más allá, sino también aquí, frente a los ojos de su pueblo. Las pirámides, entonces, no eran únicamente sus moradas eternas, sino también espejos donde se proyectaba esa ambición. Eran la prueba material de que los faraones no eran hombres comunes, sino portadores de una chispa heredada de otra edad, de otro mundo, de otro linaje que trascendía lo humano.
Entre todo lo que se ha dicho de Giza, nada resulta tan cercano y tan enigmático como los gatos, guardianes de lo invisible. Mientras los hombres levantaban bloques de decenas de toneladas y los sacerdotes trazaban fórmulas en papiros, eran los felinos quienes permanecían al margen, observando con sus ojos encendidos lo que nadie más podía ver. En los hogares custodiaban a las familias, en los templos, eran la sombra silenciosa de Bastet. En las necrópolis, acompañaban a los muertos en su tránsito. Para el mundo místico, esos ojos felinos fueron los primeros testigos de los secretos de la pirámide. Vieron cómo los dioses entregaban el conocimiento, cómo los portales se abrían, cómo los reyes se transfiguraban en Osiris. Y aún hoy, cuando un gato fija su mirada en la nada, muchos creen que está contemplando el mismo misterio que latía en las piedras de Giza. Las pirámides, por su parte, siguen guardando silencio. Sus corredores explorados no han agotado sus secretos, y los vacíos detectados en su interior son como suspiros atrapados en la roca. Cámaras aún ocultas pueden guardar la clave del enigma, archivos de saberes antiguos, pruebas de contactos olvidados, testimonios de que los faraones y sus dioses compartieron algo que se nos escapa. Cada escaneo moderno revela la posibilidad de un nuevo hallazgo, y con él, el temblor de que quizá las respuestas no confirmen lo que creemos, sino que lo transformen todo. Así, en la conjunción de piedra, estrellas y mirada felina, las pirámides de Giza permanecen como un umbral que resiste al tiempo. Monumentos que son ciencia y mito, tumba y máquina, historia y profecía. Bajo la arena y la roca, en los ojos de un gato que brilla en la penumbra, palpita la sensación de que lo esencial todavía duerme, esperando a ser despertado. Bajo el sol implacable del desierto, las pirámides se alzan como si fueran un espejo del cielo, una traducción en piedra del firmamento que brilla sobre Egipto. Cada bloque encajado, cada orientación precisa, cada alineación con Orión o con Sirio parece repetir la voz de los antiguos que decían: lo que está arriba es como lo que está abajo. Las pirámides no solo imitaban las estrellas, las atraían. Las traían a la tierra para que el faraón pudiera caminar entre ellas como uno más, ya no hombre, sino Dios. En esa visión, Giza no era simplemente un cementerio de reyes, sino un portal hacia lo divino. Los corredores angostos, las cámaras ocultas, las miradas de la esfinge y de los gatos sagrados eran parte de un mismo engranaje cósmico que abría el paso del mundo visible al invisible. El faraón, al descansar en el corazón de la pirámide, no se disolvía en la muerte. Ascendía al cielo por un camino que solo la geometría sagrada podía abrir. Y, sin embargo, su enigma sigue intacto. A cada teoría científica le responde una sospecha mística, y a cada cálculo arqueológico le contesta una intuición esotérica. Son mitad ciencia y mitad misterio eterno. Fueron obra humana, pero parecen rozar lo imposible, fueron templos de los muertos, pero palpitan como máquinas vivas, fueron construidas para reyes, pero aún hablan a quienes miran las estrellas buscando respuestas. Así permanecen, siglo tras siglo, guardianas del tiempo y del secreto, gigantes que no terminan de decirnos quiénes somos ni de dónde venimos, pero que siguen recordándonos que hay preguntas demasiado grandes para ser respondidas del todo. Y mientras las pirámides callan, guardando en su piedra secretos que ni el tiempo ni los hombres han logrado arrancarles, algo permanece inmutable: la mirada de los gatos. Aquellos guardianes que velaban en templos y hogares, que acompañaban a faraones y sacerdotes, siguen hoy entre nosotros. Sus ojos brillan en la penumbra como espejos del ojo de Ra, atentos a lo que escapa a la vista humana. Quizás ya no vigilen graneros ni tumbas, pero todavía cumplen su destino ancestral: observar el mundo entero a ojos de los dioses, recordándonos en silencio que lo invisible nunca ha dejado de estar presente. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo.
Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.